Ya, entonces vamos a seguir con con configuración interna. Bueno, estamos en mesencéfalo, ¿no? Vamos a ver configuración interna. Yo para ver configuración interna, antes de entrar a ver configuración interna, lo voy a dividir en dos partes a mi mesencéfalo para que pueda entenderlo mejor configuración interna, ¿ya? Esta es una y esta es otra. La primera porción es llamada porción anterior, por su ubicación, que ahorita vamos a ver, pero también es llamada la de las pedúnculos cerebrales. Aquí se las voy a mostrar. Esto es anterior y esto es posterior. ¿Por qué? Porque aquí veo el cerebelo. Pero bueno, lo que yo quiero ver es la porción anterior, ¿no? Entonces, anterior es esta que está aquí, ¿ya? Es esta que está aquí. En esta imagen, esto es anterior y esto es posterior. Y es esta que está aquí, que estoy señalando. Es una vista lateral esta imagen. Por lo tanto, solo estoy viendo un pedúnculo cerebral, ¿ya? El izquierdo, se me hace que es el izquierdo porque aquí está la protuberancia y la protuberancia siempre construye para la anterior. Entonces se me hace que este es el pedúnculo cerebral izquierdo. Lo que quiero que sepan es que se divide en dos porciones, ¿no? La porción anterior o también llamada de pedúnculos cerebrales. ¿Por qué? Porque corresponde a la de los pedúnculos cerebrales. Pero si nos vamos más posterior en el mesencéfalo, o sea, esto, a esta porción de aquí que sobra, o esta porción de aquí que voy a encerrar ahorita, la acabo de encerrar. A eso le vamos a llamar porción posterior o tectum. Este es el nombre que más recibe, tectum, ¿ya? Ese es el nombre clave. No nos vamos a olvidar, ¿no? Tectum y porción de los pedúnculos cerebrales. Pero esta porción de los pedúnculos cerebrales, que es este cuadro aquí más o menos me hace referencia a eso, está dividida en dos partes a su vez. ¿Gracias a qué? Gracias a esta sustancia negra. Le voy a señalar la sustancia negra, aquí está, miren. La acabo de encerrar a la sustancia negra. De un lado y del otro lado, o sea que son dos. Vamos a ver qué es esa sustancia negra, qué hace, qué secreta, para qué sirve y demás. Pero esta sustancia negra yo dije que me dividía la porción de los pedúnculos cerebrales en dos. En dos partes, ¿ya? Una parte dorsal, o sea, más posterior, y otra más anterior. Dorsal o tegmental. Y otra que es ventral, que vendría a ser más anterior, ¿no? O también llamada pie de los pedúnculos cerebrales, es como si fueran sus patas. Pero les voy a señalar cuál es cuál. Esta, la zona dorsal o tegmental, vendría a ser todo esto, ¿ya? Y la zona ventral o de los pies de los pedúnculos vendría a ser todo eso. ¿Separado por quién? Por la sustancia negra, ¿no? Entonces la sustancia negra es la que me separa estas dos porciones. No le van a decir zona dorsal, zona ventral, le van a decir tegmento, tegmental, ¿ya? Le van, uy, ¿qué dice? Le van a decir tegmental o tegmento, le pueden decir. Le pueden decir zona de los pedúnculos cerebrales o pie de los pedúnculos cerebrales. Ya cualquiera de esas dos les pueden mencionar. Y no se vaya a chipar tegmental con tectum. Así que ustedes organícense bien, lean bien, interpreten bien, reflexionen cuál es cuál y se les va a quedar. Cosa que no se chipen. Una vez sabiendo esto ya podemos entrar a estudiar configuración interna. ¿Qué hacíamos para estudiar configuración interna? Lo que hacíamos era cortar para ver qué hay adentro. Eso es configuración interna. ¿Ya? Antes de cortar, aquí tengo una pregunta que entró el año pasado, le saqué screen y lo puse acá. La configuración interna del mesencéfalo, ¿qué elemento divide la porción tegmentaria de la porción peduncular? El núcleo rojo, nada que ver. El acueducto sirio tampoco. El legnisco medio son fibras que nada que ver aquí en mesencéfalo. O sea, sí pasa, pero no divide esto, la porción tegmentaria de la porción peduncular. Es decir, esta A de esta. Y aquí está la respuesta que le acabo de encerrar. Entonces vendría a ser inciso B, sustancia negra. Fácil, ¿no? Ahora sí podemos hacer cortes, ¿no? Ya dijimos que podemos hacer cortes para empezar a estudiar. El primer corte va a ser a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores, o también podemos decir colículos posteriores o inferiores. A ver, ubiquémonos. Esto es superior, esto es inferior. Estoy viendo una cara dorsal o cara posterior del tronco cefálico. Y esto me interesa, ¿por qué? Porque esto es el mesencéfalo. Bueno, esto de aquí. Todo esto. Pero yo quiero estudiar
un corte a nivel de los colículos cuadraseminales posteriores. Entonces tengo que cortar aquí más o menos, a esa altura, ¿ya? Recuerden que médula oblonga se estudiaba en 4 cortes, en protuberancia 3. Ahora que estamos en mesencéfalo solo en 2. Y aquí vamos al primer corte, que es ¿a qué nivel? Los colículos cuadrigeminales posteriores, que son esa bolita que hemos visto, ¿no? Bueno, resulta que los colículos posteriores, que en esta imagen que tenemos ya la configuración interna, corte a nivel de los colículos posteriores. Aquí vemos la sustancia negra, le voy a marcar, ya sabemos que esta es la porción tegmental y este es el pie de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Bueno, en la porción más que todo tegmental, allá, aquí era lo que quería hacerle referencia. Que lo que yo estoy viendo es un corte a nivel de los colículos cuadrigeminales posteriores. ¿Qué significa? Que estoy viendo solo esto. Solo esto. No estoy viendo esto, no. Estoy viendo la porción posterior que corresponde a esto o a esto. ¿Por qué? Porque ahí están los colículos cuadrigeminales, ¿no? Estoy haciendo un corte a este nivel. Así. Chuc. Ya estoy haciendo un corte a ese nivel. Aquí cuesta que se ubiquen. Ya cuesta. Significa que lo primero que voy a ver es los colículos cuadrigeminales posteriores. Estoy empezando por esta porción. Ya, o sea, por esto que estoy pintando. Después me voy a ir recién a esta porción en el primer corte, pero estoy empezando por esta. Es por eso que aquí me dice colículos cuadrigeminales posteriores, ¿ya? Lo voy a hacer a ver. No sé si aquí se va a ver más didáctico. No, aquí se van a chipar. En cuanto a los colículos cuadrigeminales posteriores, lo único que tienen que saber, van a tener aferencia. Aferencia es cuando le llegan. Por ejemplo, este es el colículo y si le llegan fibras nerviosas se llama aferencia, ¿no? Ya se deben saber por generalidad. Y va a tener eferencia, es decir, que sale del colículo. Fibras nerviosas que salen. ¿Ya? Eso quiere decir. Entonces, durante las que son aferencia y eferencia, vamos a estudiarlas. Este va a ser mi colículo posterior de un lado y del otro lado. Vamos a empezar con las aferencias, lo que le va a llegar. Le van a llegar fibras del cerebro. ¿Por qué del cerebro? Porque son córtico-coliculares. Córtico es la primera palabra de donde viene del cerebro, entonces. Y la segunda palabra hace referencia a dónde llega. Y dice coliculares, entonces va a llegar a los colículos, ¿no? Pero, ¿qué parte del cerebro? Aquí se los pongo. Las regiones de la audición, ¿ya? De la audición, la región temporal. ¿Por qué? Porque resulta que este colículo cuadrigeminal posterior, su principal función es la audición. Esto es pregunta de examen. Y ahorita les voy a demostrar por qué es la audición, ¿ya? ¿Por qué es la audición su principal función? Me estaba acordando, es de la área de Brockman, 41, 42, 22 y área de Wernicke. Ya lo van a ver en el cerebro eso, ¿ya? Pero la cosa es que viene del cerebro, de áreas donde me va a permitir escuchar, reflexionar qué estoy escuchando, porque en el cerebro se reflexiona qué escuché, ¿es bonito o es malo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Ya? Entonces de allá viene hacia los colículos, ¿no? Viene del cerebro, supongamos que este es el cerebro, y viene fibra al colículo, ¿no? La otra mitad del cerebro viene al otro colículo, ¿no? El hemisferio derecho e izquierdo, correspondientemente, porque tengo dos colículos posteriores, ¿ya? Después, ¿se acuerdan que aquí había un cuerpo geniculado medial, este de aquí que acabo de encerrar? Medial, ¿ya? Este cuerpo geniculado medial está relacionado con la audición, por lo tanto le envía fibra nerviosa al colículo, le envía fibra nerviosa al colículo. Este es el colículo, lo estoy pintando, de un lado y del otro lado. ¿Ya? Entonces también recibe fibras nerviosas del colículo, de los cuerpos geniculados medial, mejor dicho, de un lado y del otro lado. Ya está. Nos faltan las fibras intercoliculares. Resulta que entre ellas se comunican, pues, ¿no? Bueno, nos vamos a comunicar para tener una mejor sincronización de sonido y que todo esté de acuerdo. Ya está. Terminamos con las aferencias. En resumen, si se dan cuenta, les llega cosas relacionadas con la audición. Son de zonas, mejor dicho, relacionadas con la audición. Porque el cuerpo geniculado medial ya van a ver que se relaciona
las corticoculiculares, que ya le dije de qué parte vienen, y las interculiculares, que entre ellas se relacionan, ¿ya? Las eferencias, estas hacia dónde van a ir, van a enviar fibra hacia el núcleo rojo, van a enviar a la formación reticular, núcleo rojo ya está, formación reticular, y entre ellas también se van a pasar fibras intercoliculares. Ahora bien, esta la dejé de último, ¿por qué? Porque es importante. Resulta que los núcleos motores del par craneal número 3, 4, 6, hasta el número 6, ¿qué es lo que podemos deducir de aquí? Que son pares craneales que minaron a los músculos del ojo, ¿no? Todos minaron a los músculos del ojo. Pero si le agregamos al facial, es el extra, ¿no? Para que me acuerde. Todos los músculos, los pares craneales que minaron al músculo del ojo y el número 7, ¿ya? Estos van a emerger. En realidad van a recibir fibras de otro lado, pero van a emerger y se van a entrecruzar, ya se van a entrecruzar. En el mismo mesencéfalo, pero no me da campo para hacerlo. Emergen y se entrecruzan. A esa intercruzación, de ahí se la vamos a llamar decusación de Maynard. De Maynard, creo que se escribe así. Ya, esta decusación de Maynard es muy importante. Ya saben cómo se está formando. Ahora, bueno, ya terminamos en cuanto a la región de los colículos cuadrigeminales posteriores, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos un corte a este nivel? A todo este nivel. Ya estudiamos esta partecita. Ahora vámonos más anterior. ¿Qué tenemos más anterior? La porción de los pedúnculos cerebrales, ¿no? Que se divide en dos, uno y dos. En tegmento y pie, ¿no? En tegmento, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Cuál era el tegmento? Toda esta zona. ¿Cuál era los pies? Esto. ¿Vamos a estudiar los pies ahorita? No, estamos estudiando el tegmento, por lo tanto, esto. Ya. En el tegmento vamos a encontrar muchas estructuras, la verdad. Primero que nada vamos a encontrar el núcleo del cuarto par. Aquí le voy a encerrar. Núcleo cuarto par. Que vemos cómo está emergiendo, ¿no? Emerge y hace una decusación con la del otro lado. Decusa y recién emerge. Esto es posterior y esto es anterior. ¿Por qué se está yendo posterior? Porque es el único par craneal que emerge por la parte posterior del cuarto, ¿no? Y es por eso que estamos viendo que se da posterior. Y hace una decusación, sí, ¿no? Primero se cruzan, el de un lado sale por el otro lado y del otro lado sale por el otro lado. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, tenemos el acueducto mesencefálico, ¿no? Que conecta el tercer ventrículo con el cuarto. Aquí está el acueducto mesencefálico, o también llamado acueducto cerebral. Mesencefálico, ¿por qué? Porque está en mesencéfalo, ¿no? En parte del mesencéfalo. Tenemos el núcleo mesencefálico del quinto par, que cuando hablamos de protuberancia, dijimos que hablamos de la formación de los núcleos del quinto par, y a este llegaba al mesencéfalo, ¿ya? Era parte del mesencéfalo. No nos interesa mucho, la verdad. No preguntan. ¿Qué más preguntan de acá? Mm. Ya, aquí tenemos el acueducto cerebral o mesencefálico. Resulta que en este acueducto hay una sustancia que es llamada sustancia periacueductal que lo rodea. Tenemos formación reticular también, aquí formación reticular, formación reticular. Y eso en cuanto a formaciones grises, es decir, núcleos. En cuanto a las formaciones blancas, no es tan relevante, porque incluso se repite. El enisco medial ya sabemos que es son fibras que ascienden, por lo tanto son sensitivas, ¿ya? Vamos a encontrar el haz espinotalámico que viene de la médula hacia el tálamo, muchos, ¿ya? Que ya van a ir viéndolo cuando vayan a estudiar tálamo y demás. Ah, esto es importante. Tenemos entendido que ya conocemos el pedúnculo cerebral cerebeloso, inferior, medio. ¿Y el superior dónde está? El superior aquí en el mesencéfalo no es tan notorio como en los otros que hemos visto, ¿ya? No es tan notorio. Son estas fibras que cruzan, miren, cruzan, están cruzándose. Y a lo que cruza, aquí en neuroanatomía, bueno, en otras áreas, se le llama decusación. Pero hemos visto que cada decusación recibe su nombre.
Esta decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, que están en el mesencéfalo, se llaman de Wernicke. Si lo estoy escribiendo mal, lo corrigen, pero se llaman Wernicke, digamos. Ya, así que esta decusación es importante. Ya vamos viendo dos, la de Meiner y la de Wernicke, ¿no? La de Wernicke es por los pedúnculos cerebrales superiores, ¿no? Aquí está. Entrecruzamiento de los pedúnculos cerebelosos superiores. ¿Y qué son estos entrecruzamientos? Son fibras nerviosas. ¿Y por qué se llaman cerebelosos? Porque están yendo al cerebelo para conectarse al cerebelo. Como que agarrárselo, como ya les dije, como una garrapata se lo agarra. ¿Y para qué se lo agarra? Para que haya una buena comunicación, ¿ya? Entre el cerebelo y el mesencéfalo. Entonces, en conclusión, ya que hemos visto tres pedúnculos cerebelosos, vamos a decir que el cerebelo se conecta con todo el tallo encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos, superior, medio, inferior. Ya vimos el tegmento, nos falta el pie de los pedúnculos cerebrales. Eh, Estos pies de los pedúnculos cerebrales, más que todo, están destinados a recibir fibras nerviosas, es decir, axones de las neuronas. No tengo una imagen. Aquí está. Ya, va a recibir entonces, a ver, aquí lo vamos a ver simples rasgos. Recibe el haz corticoespinal, o sea, esto es el pie, ¿cierto? Porque la sustancia negra me lo divide, esto es el pie. Recibe el haz ocito parieto temporopontino, recibe el haz corticoespinal geniculado, también llamado nuclear, y el haz frontopontino. Pero hagamos énfasis en algo. Estos haz son fibras nerviosas. Hagamos énfasis en algo. En protuberancia habíamos estudiado el haz frontopontino, temporopontino, paritopontino, occipitopontino, sí, ¿no? Todo esto lo hemos estudiado. Simplemente aquí lo juntaron. Haz, temporo, occipito, parieto-pontino. Pero en realidad si lo separamos es lo mejor. Yo se los enseñé como haz, temporo, pontino. Occipito, pontino. Parieto, pontino, que viene de la zona parietal, de la temporal, ¿no? Se los enseñé así. Aquí lo junta para fines didácticos, también llamado de Tour, ¿ya? Así que no se van a chipar. El que faltaría aquí es el frontal, por eso es que está aquí, frontopontino, que recibe el nombre de Arno. El haz geniculado y corticoespinal, digamos. Ahora, ¿qué más podemos darnos cuenta? Si me dice frontopontino, ¿será que se va a quedar en el mesencéfalo? No, el mesencéfalo simplemente va a ser un lugar por donde va a pasar. Es que para llegar al puente tiene que pasar al mesencéfalo. ¿Ya? Tiene que pasar. Entonces, supongamos que las fibras van a seguir descendiendo de este lado y demás. Para llegar si son frontopontinos, la segunda palabra es el lugar donde llegan, dijimos. Tienen que llegar a la protuberancia. Entonces, estos haces no se quedan ahí. Igual esta que dice córtico espinal. Córtico viene del cerebro y espinal a la médula espinal. ¿Se van a quedar aquí en el mesencéfalo? No, solo va a pasar hasta llegar a su destino. Bueno, resolvamos la pregunta de esto. El tubérculo cuadrigemino posterior tiene la función de audición. Es lo primero que le dije, la audición, y le dije de qué área viene. Ahora bien, ¿cuál es la memotecnia que yo hago aquí para no olvidarme? Me agarro la palabra po, tubérculo cuadrigemino posterior, dice, me agarro la palabra po, le aumento una p. POC. ¿Qué es el POC? Música. ¿Y cómo yo capto la música? A través de la audición. Ya está. Me acuerdo de POC, y ya sé que es de música, el folículo posterior. Así me acuerdo yo, y si pueden acordarse así, bien, ¿no? Si no, pueden buscar su manera que mejor les convenga. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Auditiva. Ya está, inciso A. Segundo corte a nivel de los colículos anteriores. Es decir, el primer corte fue aquí. Ya vimos, me toca el segundo corte aquí. A nivel de este segundo corte, ¿no? Colículo geminal. Colículos superiores o anteriores. Mm, ya. A ver, estos colículos cuadrageminales anteriores, quiero demostrarle para que no se chipen aquí. Es que configuración interna es lo difícil, pues, ¿no? Externa lo hicimos rapidingo porque es fácil. Ya, entonces segundo corte vendría a ser a este nivel. ¿Qué vamos a encontrar? En esta parte los colículos cuadrigeminales
anteriores o superiores, que es lo primero que vamos a empezar a estudiar. Después de estudiar eso, en el primer corte, nos vamos a ir hacia más anterior, o sea, esta parte de los pedúnculos cerebrales. Pero empecemos por esta parte de aquí, empecemos por aquí. Este colículo cuadrigeminal anterior va a tener, ¿qué dice? Ya, va a tener aferencia y deferencia. Ya sabemos qué es aferencia y deferencia. Las aferencias, cosas que le van a llevar fibras córticos coliculares. Córtico del cerebro al colículo, ¿no? Lo que estamos hablando. Entonces dibujo un colículo de un lado, colículo anterior o superior de un lado y del otro lado. Ya están. Córtico coliculares, es decir, que le va a llegar fibras de cerebro en un hemisferio del otro hemisferio. De la región occipital le va a llegar a cada uno. ¿Por qué la región occipital? Porque este colículo cuadrigeminal anterior, anótense esto y pregunta de examen, está relacionado con la visión. Con la visión. No se olviden esto, preguntas de examen. El posterior era con la audición. Este anterior o superior es con la visión, ¿ya? Pregunta de examen. Entonces ya vimos que de la región occipital, ahí están las áreas de Brockman de la audición, 17, 18, 19, y llegan a esto, colículos, ¿no? ¿Por qué? Porque están relacionados con la visión. Bueno, ¿qué más? Llegan fibras pupilares, que vienen de la retina, porque la retina es la parte nerviosa del ojo, del globo ocular. Entonces de ahí tiene que venir nervios, ¿no? Relacionado para la visión. También le llega entonces de la pupila. Tum, 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 tum. Y fascículo occipito colicular, de la región occipital, lo que les estoy diciendo, ¿no? Al colículo. Bueno, en resumen, le llega de la corteza occipital y fibras pupilares, ¿no? De la retina. ¿Qué son las fibras? Son axones de la neurona, se los repito cada vez. Ya vimos la deferencia, ya está bien. Vamos con las deferencias. Mm, 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 mm. A ver, un rato. No sé si les mencioné que estos núcleos motores de estos par, cuando se unen todo de este, todas las fibras se unen, forman lo que se llama el haz tecto espinal. No sé si les mencioné. Ya, pero si no les mencioné, les estoy mencionando. Y hacen una decusación que es la decusación de Maynard, ¿no? Que eso ya sí les mencioné. Entonces, de las deferencias de este colículo también va a contribuir a formar el haz textoespinal que ya les mostré cómo está formado, ¿no? Porque pares craneales, núcleo de los pares craneales que ayudan a conformar. Bueno, y se dirige a la médula espinal. Después tenemos fibras interculiculares, es decir, que se conectan entre ellas. Le pueden preguntar aquí función de los colículos corespinales anteriores o superiores, visión. ¿Cómo hago yo para acordarme? Estos son anteriores. Los colículos anteriores me agarro la letra A y digo que es un arco iris. Arco iris. ¿Ya? Y el arco iris tiene mucha luz. ¿Y yo cómo puedo captar la luz? A través del ojo, a través de la visión. ¿Ya? Entonces el posterior era POC y este es arco iris. Si es que quieren memorizárselo así, ¿no? Mm, 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 Bueno, vamos con el núcleo rojo. Esta es una sustancia gris, es decir, muchos cuerpos neuronales o somas neuronales, ¿ya? Que este núcleo rojo es preguntaza examen, les gusta. Lo estoy encerrando de rojo, de un lado y del otro lado. Son bien grandotes. Se dice que recibe el color rojo porque está muy irrigado. Se dice. Bueno, el libro no los dice, ¿ya? Pero bueno, son detalles minuciosos. Este núcleo rojo va a tener aferencia y va a tener eferencia. La verdad que son importantes aprendérselas. Yo para esto de las aferencias y deferencias de las cosas que hemos visto, me hice memotecnia, porque aprenderse memoria no da. Con memotecnia sí, me las pude aprender, ¿no?
con memotecnias, pero no les digo que es indispensable aprenderse porque como tal no entran al examen. Excepto de cerebelo sí entra, las aferencia y diferencia, pero generalmente casi no entra. Hay que ser muy mala suerte, ¿no? Puede tocar, obviamente, ¿no? Cuando uno quiere prepararse para todo, se prepara, ¿no? Pero si ustedes no quieren llegar a profundizar mucho, no es necesario que entiendan la función. Por ejemplo, los folículos corespinales posteriores, su función, la audición, ya está, felices. Del anterior, la visión, ya está. Y de este núcleo rojo, ya vamos a ver qué es, ¿ya? Pero vamos a tener referencia, es decir, que a este núcleo rojo le van a llegar del cerebelo, fibras, ¿ya? Del cerebelo le llegan, supongamos que aquí está el cerebelo, y le están mandando fibra al cerebelo. Le llegan de la región, le llegan del cerebro, ¿ya? Del cerebro córtico, cerebro. Rúbrico, cuando vean rúbrico significa núcleo rojo. Núcleo rojo. Bueno, sobre las diferencias le llega el haz rubroespinal. Bueno, sale del núcleo rojo, es decir, sale del núcleo rojo. El haz rubroespinal y sale los rubros olivares. Rubro espinal, porque va a ir a la médula espinal, del núcleo rojo a la médula espinal, y rubro olivares, porque va a ir a los núcleos olivares, ¿no? Ya lo hemos visto en núcleo olivar. Ya, ¿cuál es la función del núcleo rojo? Esto sí no pueden pasar por desapercibido. La función del núcleo rojo es motora. Ya, pero no tiene sentido que diga motora. Aquí en la anatomía decir motor es quedarse corto. Motora extrapiramidal. Cuando yo digo motora piramidal, hace referencia a que puedo hacer movimientos voluntarios. ¿Ya? Es que me permite hacer movimientos voluntarios. Es decir, que yo puedo contraerme. Eso es un movimiento voluntario. Puedo contraerme, moverme como se me da la gana todo el tiempo. Eso es parte del sistema piramidal. Pero cuando yo estoy hablando del sistema extrapiramidal, está relacionado con lo involuntario más que todo. Es decir, el equilibrio involuntario, es decir, el tono muscular, es decir, los reflejos y la coordinación de movimientos levemente, ¿no? La coordinación. Entonces, cuando yo hablo de sistema extrapiramidal, estoy hablando de todas estas características, ¿no? No estoy hablando de lo voluntario, estoy hablando más que todo de lo involuntario, más inconsciente. Ya, no tan inconsciente, pero no voluntario. Eso es lo importante, lo que tienen que quedarse. Ya les expliqué, ¿no? Les subí un video de sistema extrapiramidal y piramidal, de dónde viene y por qué y todo eso. Pero les hago recuerdo aquí, brevemente. Eh, bueno, entonces, ¿cuál va a ser la función del núcleo rojo? Es motora extrapiramidal. Esto, la verdad que, bueno, si quieren aprendérselo bien. Pero es bastante el tema, tienen que aprender cerebelo, cerebro, áreas de Brockman, eso sí entra harto. Aquí hay una pregunta que entró el año pasado, la función del núcleo rojo es motora piramidal, no es, porque piramidal es que yo pueda moverme, ya dijimos, no es. ¿Produce dopamina? No, nada que ver, no produce. ¿Es sensitiva? No, no es sensitiva, para nada. Extrapiramidal, sí, ¿no? Vendría a ser entonces extrapiramidal. Ninguno no es tampoco, porque ya sé que es motora extrapiramidal. Había una pregunta en núcleo rojo aquí. Acá está. Ya. Entonces, cuando hablamos de mesencéfalo, sí está bien, el núcleo que cumple función motora extrapiramidal. Me agarro esta palabra y esta es la palabra clave de la pregunta. Me dice que su desconexión provoca temblor en las extremidades superiores. ¿Cuál de estos núcleos es? Me dice. A ver, si me dice que provoca temblor y me habla de una función extrapiramidal, significa que mis manos pueden estar moviéndose temblando, ¿cierto? Pero no significa que yo no pueda moverme. Yo puedo moverme, sino que voy a estar temblando, ¿ya? Voy a estar temblando. Entonces automáticamente digo que es motora extrapiramidal, está bien. Veamos los incisos. Núcleo intersticial de Cajal,
No, nada que ver, ya vamos a ver que tiene que ver con la cabeza. Núcleo rojo, el núcleo rojo era un motor extrapiramidal, voy a sospechar de él. Núcleo de Perlia, no lo, está relacionado con la visión, así que no, nada que ver. ¿Todos son correctos? No, ya hay incorrecto. ¿Cómo todos van a ser correctos? Ninguno es correcto. No, tampoco, porque sospecho de núcleo rojo porque tiene una función motora extrapiramidal. De hecho, es el único que tiene esa función. Entonces la respuesta vendría a ser núcleo rojo. Ya les expliqué por qué. Porque es motora extrapiramidal y me dice que su desconexión provoca temblor. Si me dijera que su desconexión provoca parálisis, nada que ver. ¿Por qué? Porque el núcleo rojo, su función es extrapiramidal. Su función no es moverse como nos da la gana, su función es tono muscular, equilibrio, relevo y demás, coordinación. Ya me estaba fijando si estaba grabando. Bueno, más bien. Ya hemos visto el núcleo rojo, hemos visto demás estructuras, sustancias gris, ¿no? Pero nos falta ver este otro núcleo, que no es un núcleo, es un complejo nuclear, es decir, son muchos núcleos. Específicamente 1, 2 y 3. Oculomotor porque tiene que ver con el movimiento de los ojos. Ya, vamos a tener entonces, dijimos que eran tres núcleos, vamos a empezar con el primero. El motor propiamente dicho, que está aquí, ya, que me envía fibras nerviosas para el tercer par craneal. Es decir, que ese núcleo que acabo de cerrar, sus neuronas que van a ser esta que estoy, no, pues con otro color, que estoy señalando ahorita lila, están yendo, están saliendo para conformar ¿a quién? Al tercer par craneal. Pero el tercer par craneal no solo se va a conformar por este núcleo, son este y este, ¿ya? Pero ya vimos que este forma parte de las fibras nerviosas que me conforman al nervio del tercer par craneal. ¿Qué más tenemos? El núcleo de Perlia. Este núcleo de Perlia que lo voy a encerrar otro color. Aquí lo está indicando, núcleo de convergencia escalar de Perlia. Aporta fibras nerviosas. Miren cómo aporta fibras nerviosas para conformar al tercer par craneal. Bien, ya vamos dos, está bien. Ahora, este núcleo pupilar visceromotor parasimpático de Enger-Westphal me va a ayudar. En realidad, este me va a dar función parasimpática. ¿Qué es lo que me va a hacer este? Esto pueden preguntarle. Bueno, sabemos que el tercer par craneal tiene fibras parasimpáticas y es gracias a las fibras que le aporta este núcleo que... ¿Dónde está? Aquí está. Lo está señalando. La cosa que esta fibra nerviosa, sabemos que cuando está por la cavidad orbitaria ya, cerca de la cavidad orbitaria, retroocular, hay un ganglio que se llama ganglio oftálmico, ¿ya? En este ganglio oftálmico le llega una fibra de este núcleo a través del tercer par craneal, ¿no? Del nervio del tercer par craneal. Le llega una fibra de este ganglio y de este ganglio va a salir un nervio, ¿ya? Este nervio se dirige a dos lugares, 1 y 2. El primero va a ser a los músculos constrictores de la pupila. Músculos constrictores de la pupila. Constrictores que me va a cerrar la pupila. Y cuando la pupila se cierra se llama miosis, ¿ya? Miosis. Así que si me hablan de miosis, es constricción de los músculos pupilares. ¿Y quién la hace? El nervio oftálmico, ¿no? Que ya sabemos dónde viene, es parte del tercer par craneal. Bueno, pero dijimos que eran dos funciones y llevamos uno. La otra función es que yo en globo ocular tengo un cristalino. Este cristalino me permite ver de cerca bien, enfocar las cosas. Es decir, yo veo algo de lejos, me acerco bien y mi cristalino se enfoca. Me permite ver bien. Es como el lente, es como si fuera un lente. Yo sin los lentes no veo, pero me pongo bien los lentes, ahora sí enfoqué bien. El cristalino del ojo es lo mismo. Pero este cristalino, alguien tiene que moverlo para que enfoque bien. Alguien lo mueve, que son los músculos ciliares. Y estos músculos ciliares van a estar inervados por este nervio, que es parasimpático, ¿no? ¿Por qué parasimpático? Yo no lo controlo.
¿O si lo controlo? No, automáticamente yo veo, no pienso en, tengo que mover el músculo. No, automáticamente. Entonces, para acomodar, A de acomodar, C de cristalino, acomodar el cristalino, ya está. Y ahora vamos, tenemos el núcleo intersticial de Cajal. Este es otra sustancia gris, ¿no? Ya vimos este complejo nuclear que me conformaba estos tres núcleos, ya está, no me interesa. Ahora vamos a este núcleo intersticial de Cajal. Yo cuando escucho el nombre de intersticial de Cajal me agarro esta palabra y me agarro la letra K de cabeza y digo que este es el que me permite girar la cabeza y cuando giro la cabeza giro los ojos automáticamente. Entonces función del núcleo intersticial de Cajal, girar la cabeza, coma, ojos. Ya está. Me acuerdo gracias a esta palabra acá. Ya, es que hay que ingeniársela porque no nos vamos a poder memorizar todo el libro. Hay que ser mañoso. Este núcleo presticial de Darmstadt-Wilks, eh, ¿para qué era? Ah, ya. Si el cajar me decía que gire, alguien me tiene que hacer levantar la cabeza. Entonces este me ayuda a elevar la cabeza, ¿no? Después tenemos la sustancia periacueductal que les hablé al principio, rodeada del acueducto mesencefálico. Peri significa alrededor. Acueductal del acueducto mesencefálico, ya está. Formación reticular que les mencioné que existía. Ya, aquí algo importante, me olvidé de mencionar. Es que ya sabemos cómo se forma el nervio del tercer par craneal, todas estas fibras, ¿no? Ven y convergen. Pero quiero que tomen atención. Miren que aquí tenemos al núcleo rojo, de un lado y del otro lado. Y miren todas estas fibras de que forman el tercer par craneal, cómo lo atraviesan, ¿no? Del otro lado también lo atraviesan. Al núcleo rojo lo atraviesan. Lo atraviesan. Pum, 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 lo atraviesan. Entonces, una pregunta que entró el año pasado, ¿el núcleo rojo está atravesado por fibras de qué par craneal? Yo sé que el núcleo rojo se encuentra en el mesencéfalo. En el mesencéfalo tengo al cuarto par craneal, al núcleo, a la fibra del cuarto par craneal, tengo a las del tercer par craneal. La del segundo y la del primero inconscientemente llegan, no es tan notorio. Pero entonces empiezo a sospechar de estos dos nervios. Si me dice quinto, lo descarto. El quinto está en el puente. El sexto lo descarto, está en el puente. El segundo, digo, más o menos, lo encierro, más o menos. El cuarto sale por la parte posterior, no es el que atraviesa el núcleo rojo. Entonces tampoco. Entonces me queda el tercero, ya, es el tercero. El segundo lo puedes descartar porque ese se mete al quiasma óptico, a las cintillas ópticas y nada que ver, pues, ¿no? ¿Cómo va a atravesar al núcleo rojo? Entonces sería el tercer par craneal, ¿no? Y lo acabamos de ver ahorita, es que lo atraviesa. Miren que ustedes a veces que ni se acuerdan, pero pueden hacer estas deducciones que acabo de hacer y llegan a la respuesta. Con esto acabamos. Sustancia negra, también llamada locus niger, de Sommering. Esto no lo usan. Locus niger, el doctor Sosa le encanta esta palabra. Así que se los recomiendo, apréndanse con esta palabra, uno, y con esta otra palabra, que son lo mismo. Bueno, ya sabemos que la sustancia negra o locus niger me separaba dos porciones, ¿no? La tegmental y el pie de los pedúnculos cerebrales. A nivel de los pedúnculos cerebrales. Suena chipante. Voy a dibujar aquí la sustancia negra de una vista lateral, ¿ya? Para que puedan entenderme. El libro no nos muestra una imagen así, pero yo lo voy a hacer así para que puedan entenderme. Entonces, esto es anterior o podemos llamarle ventral. Esto es posterior o podemos llamarle dorsal. La sustancia negra se la divide en dos zonas, una zona dorsal y una zona ventral. Esta va a ser la zona dorsal que la voy a pintar. Y la voy a encerrar con amarillo de zona dorsal. Y esta va a ser la zona ventral que voy a pintar de verde, ¿ya? Zona ventral, aquí está. La zona ventral va a secretar GABA.
Y la zona dorsal va a secretar dopamina. Eh, Ahorita vamos a ver para qué sirve esto. Pero esto es importantísimo, ya se lo memorizan. La zona ventral GABA y la dorsal dopamina. Suelen preguntar. ¿Qué significa GABA? Significa GABA aminobutirínico. ¿Ya? No intenten aprendérselo como un trabalengua. G de GABA. Mejor dicho, GA de GABA. La otra A, amino, de un grupo amino, si han estudiado química. ¿Qué significa amino? NH2. GABA amino butirínico. Ya en su libro lo leen bien. Entonces, yo como pronuncio GABA amino butirínico, lo practico ya, lo practico pronunciar. Las cosas difíciles se las practica y después salen bien. Tiene aferencia, yo me hice memotecnia, la verdad, para aprender esto. Tanto a la aferencia como a la deferencia. Son muy raras mis memotecnias, por eso no se las doy. Son cosas que a mí me ayudan a recordar, pero son como que historias que me invento. Y yo me acuerdo de esas historias, o sea, no que me pasaron, ¿no? Sino que ficticias. Y porque las hago interesantes y me acuerdo, gracias a eso. Bueno, ¿para qué sirve esta sustancia negra? Es un circuito motor extrapiramidal. Me agarro esa palabra que es clave. Motor extrapiramidal. ¿El núcleo rojo era motor extrapiramidal también? Sí. ¿Esta negra? También sí. Si aquí me hubieran puesto en esta pregunta sustancia negra como otra opción, sustancia negra, la estuviera pensando mucho en qué responder. ¿Ya? Pero resulta que el núcleo rojo es un núcleo, es decir, es sustancia gris, es decir, es muchos cuerpos neuronales. Pero la sustancia negra les comento que no es un núcleo como tal, es decir, no es sustancia gris, ¿ya? No es sustancia gris como tal. Es un poquito especial, es diferente. Entonces, si me pusieran sustancia negra aquí, la descartaría también. ¿Por qué? Porque aquí me dice un núcleo del mesencéfalo. Y el único núcleo del mesencéfalo rojo motor extrapiramidal que me mencionan aquí es el núcleo rojo. Para aclarar si es que le llegan a poner así y ahí no se confundan. Entonces, sustancia negra, circuito motor extrapiramidal. ¿Qué era motor extrapiramidal? Tono muscular, de relevo, coordinación, involuntario, reflejo, etc. Dice realización coordinada de movimientos. Hasta aquí, excelente. ¿Y por quién son imprimidos estos movimientos? Por el sistema piramidal, ¿ya? No por el extrapiramidal, por el piramidal. Entonces, ¿qué me ayuda de esta sustancia negra? A coordinar movimientos. No me dice a mover como se me da la gana, a coordinar. O sea que es motor extrapiramidal, está bien. Y también al tono muscular, que es lo que le dije, les acabo de decir. Bueno, su destrucción o desconexión, esta es la pregunta, siempre. Todo esto. Su destrucción o desconexión de la sustancia negra o locus níger que produce la enfermedad de Parkinson. Aquí se los puse rojo. ¿Por qué de Parkinson? ¿En qué consiste esta enfermedad? ¿No? Bueno, es una alteración, un trastorno o un fenómeno, como quieran llamarlo, que consiste en una parálisis, pero agitante. Es decir, que no es una parálisis en reposo, sino que se van a ir a paralizando poco a poco nuestros músculos. Agitante. Primero empieza con agitaciones. Es decir, existe rigidez muscular, temblor. De reposo es que yo estoy tranquilo, echado queriendo dormir y estoy temblando. Incapacidad o lentitud para iniciar los movimientos. Creo que se llama kinesia esto. A esto, incapacidad o lentitud para iniciar un movimiento rápido. Bueno, aquí está la pregunta. La destrucción o desconexión de la sustancia negra o locus niger le pueden poner ese cuadro clínico llamado, o se la pueden invertir la pregunta ya, pero lo importante es que sepan bien que es Parkinson. Y ustedes dirán, pero nos meten enfermedad y demás. Solo es una palabra Parkinson, tienen que aprenderse Parkinson relacionado con la sustancia negra. ¿Y qué es el Parkinson? Temblor y demás, ¿no? Nada más.
No se asusten. Parkinson, no es difícil. Bueno, eso en cuanto a mesencéfalo. Traté de dárselos completos, ¿no? Y espero les sirva. Y como ven, si se dan cuenta, las preguntas que les estoy mostrando son de configuración interna. Los auxiliares nosotros generalmente lo que tenemos que hacer es dar configuración externa, ¿no? Es la orden que tenemos. Pero para poder ayudarlo estamos intentando darle configuración interna más, porque si se dan cuenta que están preguntando configuración interna. Y como que es lo más costosito, ¿no? No digo que se lo tienen que aprender toda configuración interna. Intenten, ya yo les mencioné cuáles son las cosas relevantes que sí o sí tienen que saber. Yo no puedo pasar este tema sin saber las cosas que les mencioné que son relevantes. Incluso las preguntas que están viendo, ya ven cómo hacen sus preguntas. Les voy a enviar igual banco de exámenes como para que se guíen, no para que empiecen a resolver ahorita. Primero estudio. Después, si tengo la capacidad de poder resolver con el conocimiento que tengo, ya está bien. Y eso, las eferencias, más que todo preguntan, como le dije, las cosas importantes.